Éramos extraños, extranjeros, alejados de todo lo que tiene que ver con Dios. Esa era nuestra posición. No teníamos esperanza, ni podíamos disfrutar a Dios. Y sin embargo, Dios nos salvó de esa posición, nos salvó de esa condición y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora somos la obra maestra de Dios. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. A todos nuestros radioescuchas, quisiera hacerles una pregunta. Antes de ser salvos, ¿cuál era nuestra posición respecto a Dios? Por supuesto, éramos pecadores que estábamos bajo juicio, pero conforme a lo que dice Pablo en Efesios 2, teníamos principalmente dos problemas. Puesto que estábamos muertos en delitos y pecados, teníamos un problema en cuanto a naturaleza. Sin embargo, por otra parte, también teníamos un problema en cuanto a posición. En Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, Pablo dice: «Recordad que en aquel tiempo estabais separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». Estos versículos describen nuestra posición como gentiles. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, nos encontrábamos en una condición de muerte, y según nuestra posición como gentiles, estábamos alejados de Dios, de Cristo, del reino de Dios, de sus bendiciones, de su promesa y de todo lo relacionado con Él. Sin embargo, ocurrió un gran cambio, y de eso es lo que hablaremos en el Estudio Vida de esta ocasión. El mismo se titula Lejos en otro tiempo, pero ahora cerca. Y nuestro invitado es José Ramón Asensio. Bienvenido, José Ramón. Muchas gracias. José Ramón, en Efesios 2, Pablo nos presenta un cuadro oscuro. Aquí vemos dos cosas de las cuales necesitamos ser salvos. En primer lugar, vemos en Efesios 2, 1 al 3, que nosotros, por naturaleza, estábamos muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero además, en cuanto a nuestra posición, estábamos alejados de Dios, de Cristo, del reino de Dios, de sus bendiciones, de su promesa y de todo lo relacionado con Él. Así que, antes de considerar esto en detalle, escuchemos una palabra de introducción de parte de Witness Lee. Adelante. En el capítulo 2, Paul gives us two pictures. Pablo nos presenta dos cuadros. One picture according to our nature, Un cuadro según nuestra naturaleza and the other picture according to our status. y otro cuadro según nuestra posición. Every Toda persona living viviente tiene una naturaleza y también tiene una posición. Nuestra naturaleza es totalmente en muerte. Nos encontrábamos en una condición de muerte. Y según nuestra posición, nosotros estábamos totalmente alejados de Dios. El versículo 12 dice que nosotros, en aquel tiempo, estábamos separados de Cristo. Cristo es la corporificación de todas las bendiciones que Dios brinda a su pueblo escogido. Y Él provino de Israel. Pero nosotros, los gentiles, estábamos separados, alejados de Israel. Nos encontrábamos separados de Cristo y no teníamos nada que ver con Él. A esto se refiere
el estar separados de Cristo. No tenemos esperanza, no tenemos nada. ¡Qué situación tan terrible es estar sin Dios! Nosotros estábamos así. José Ramón, en el versículo 12 leemos que estábamos separados de Cristo, lo cual significa que no teníamos derecho a heredar las bendiciones de Dios. Y dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era una condición miserable, ¿no le parece? Antes de ser salvos, nuestra condición era verdaderamente miserable. Pero necesitamos ver por qué el hombre cayó en esta condición. Dios creó al hombre de tal manera que pudiera cumplir con su propósito. Sin embargo, por causa de la caída, la naturaleza satánica entró en el hombre y cambió la naturaleza de éste. A partir de ese momento, la naturaleza del hombre se rebeló en contra de Dios, de modo que el hombre se apartó de Dios. Puesto que todo, el ser del hombre se convirtió en carne, él quedó dañado e imposibilitado de cumplir el propósito de Dios. Puesto que el hombre ya no podía llevar a cabo el propósito de Dios, Dios intervino y llamó a otro linaje de entre la humanidad caída, a Abraham y sus descendientes. Es muy interesante observar que Dios le mandó a este linaje llamado a que se circuncidara, es decir, que renunciara a su carne, que se despojara de su carne. Con esta señal, la señal de la circuncisión, el pueblo de Israel quedó separado del resto de la humanidad. El resto de la humanidad que permaneció en su estado caído son los gentiles. Antes de ser puestos en Cristo, nosotros estábamos en esa categoría. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y éramos gentiles en cuanto a la carne. Me llama mucho la atención esa frase, alejados de la ciudadanía de Dios. Así que antes de continuar con la siguiente porción, ¿podría explicarnos el significado de esta frase? El término ciudadanía se refiere a los derechos civiles del pueblo escogido de Dios, tales como el gobierno, la bendición y la presencia de Dios. Por causa de la caída, el hombre perdió todos los derechos que Dios había destinado para él al crearlo. Pero Dios no desistió en su propósito y por medio de Abraham llamó a un nuevo linaje. Dios llamó a Abraham e hizo de éste una nación escogida, el pueblo de Israel. Y por medio de la circuncisión, devolvió a su pueblo escogido los derechos civiles que les pertenecían, tales como ser gobernados por Dios, recibir la bendición de Dios y disfrutar de la presencia de Dios. Pero nosotros, por ser gentiles incircuncisos, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Por eso no teníamos acceso a tales derechos. Es como si nosotros fuéramos ciudadanos ilegales. En la siguiente porción veremos las consecuencias de estar en tal estado o posición ilegal. Continuemos el estudio vida con Witness Lee. Why the world people ¿Saben ustedes por qué las personas del mundo are so hunting tienen tanto apetito for this kind of entertainment and that kind of sports? por el entretenimiento y por las diversiones? Just because ¿Saben por qué? they don't have God as their enjoyment. Sencillamente porque no tienen a Dios como su disfrute. They are in the world. Están en el mundo. But today, we are not in the world. Pero nosotros hoy en día no estamos en el mundo. Where we are? ¿Dónde estamos? In the heavenlies. Estamos en los lugares celestiales. We are in the heavenlies. Estamos en Cristo. Estamos en el Espíritu. Ahora tenemos un cuadro claro de cuál era nuestra posición antes de ser salvos. ¿Éramos gentiles según la carne? ¿Éramos la incircuncisión? ¿Estábamos apartados de Cristo? ¿Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel?
Éramos ajenos a los pactos de la promesa, no teníamos esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. Según nuestra naturaleza, estábamos muertos y según nuestra posición, estábamos alejados de Dios, alejados de Cristo, alejados de la promesa de Dios, alejados de su reino y de todo lo relacionado con Él. Éramos extraños, extranjeros, alejados de todo lo que tiene que ver con Dios. Esa era nuestra posición. No teníamos esperanza, ni podíamos disfrutar a Dios. Así que salíamos a cazar entretenimientos, buscábamos esos entretenimientos pecaminosos en el mundo con la intención de hallar satisfacción. Esas películas, los deportes, toda clase de cosas malignas. No teníamos una buena posición, ni tampoco teníamos una buena condición. Nuestra naturaleza era muerte y la posición era horrible. Éramos extranjeros, alejados, así que no teníamos nada de esperanza. Solo teníamos al mundo, el cosmos, el sistema satánico. Y éramos por completo pecaminosos, malignos, malos. Y sin embargo, Dios nos salvó de esa posición, nos salvó de esa condición y nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora somos la obra maestra de Dios. Ahora tenemos otra condición. Ahora estamos en otra posición. Y tenemos una nueva naturaleza y un nuevo estado. ¡Aleluya! José Ramón, realmente me gustó el segmento anterior. Es muy animante ver que a pesar de que nuestra condición era tan miserable, lamentable y deplorable, Dios nos salvó. Y lo que más me anima es que no solo fuimos rescatados de nuestra condición de muerte, sino que también fuimos hechos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora tenemos una nueva condición, una nueva posición, una nueva naturaleza y un nuevo estado. ¿Qué le parece? Somos la obra maestra de Dios. En este pasaje de Efesios 2 se nos muestra un gran contraste entre lo que éramos antes y nuestra nueva condición y posición. Al observar a las personas que nos rodean, nos damos cuenta de que muchos tienen un apetito muy grande por las diversiones y el entretenimiento. Esto se debe a que no tienen a Cristo como su disfrute. Puesto que no poseen las bendiciones de Dios, todo el tiempo están buscando algo que los satisfaga, que los entretenga y que los mantenga ocupados. Estar en el mundo significa que estamos separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza ni Dios. En Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto es exactamente lo que nosotros disfrutamos ahora como miembros en el cuerpo de Cristo. Ya no estamos buscando el disfrute del mundo, ni tampoco nos atrae ya. Estamos en una esfera totalmente distinta, en el cuerpo de Cristo, donde obtenemos en Dios todo el disfrute, la satisfacción y el suministro que necesitamos, y lo obtenemos por medio de las bendiciones espirituales que Él nos ha dado en Cristo. Ahora, esta visión nos abre un panorama mucho más amplio. Muy cierto. Nuestra naturaleza caída nos puso en una posición muy miserable. Conforme a nuestra naturaleza, estábamos caídos, estábamos en muerte y según nuestra posición, estábamos alejados de Dios, de Cristo, de la ciudadanía de Israel y de los pactos de la promesa. Efesios 2 revela que no solamente necesitábamos ser salvos de nuestra condición por medio de la gracia de Dios, sino que también necesitamos un cambio de posición por medio de la redención de Cristo. Cuando experimentamos ese cambio, nosotros, que en otro tiempo estábamos alejados de Dios, somos hechos cercanos. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Es maravilloso. Ahora que hemos sido puestos en Cristo,
Ya no somos ciudadanos ilegales. No debemos escondernos ni mantenernos separados del pueblo de Dios. Quisiera ilustrar esto como un ejemplo. Si alguien está aquí en un país ilegal, esa persona no posee la ciudadanía de este país y, por tanto, no disfruta de los privilegios que este país brinda a sus ciudadanos, puesto que un emigrante ilegal no posee la ciudadanía de este país. Tampoco puede disfrutar y recibir los beneficios que solo están disponibles a los ciudadanos de este país. Asimismo, antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y no podíamos recibir las bendiciones de Dios. Pero ahora, por medio de la sangre de Cristo, hemos sido hechos cercanos y podemos heredar todas las bendiciones que Dios ha preparado para su pueblo. Amén. Como ilustración, quisiera decir que es posible que alguna vez hayamos visto con nuestros propios ojos cuando inmigrantes ilegales logran satisfacer los requisitos del país y logran obtener la ciudadanía. Al verlos, uno se da cuenta de cuán contentos y satisfechos ellos están de haber podido obtener esa ciudadanía. Me pregunto entonces, ¿cuántos de nosotros hemos llegado a ese mismo nivel de agradecimiento con Dios por causa de que la redención de Cristo nos ha dado la ciudadanía celestial? Es algo maravilloso que la sangre de Cristo nos haya redimido y que ahora su vida nos salve continuamente y nos provea de toda bendición espiritual. ¡Aleluya! Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión. Now we come to verse 13. Ahora llegamos al versículo 13. But now, Pero ahora, Pero ahora we have become near. habéis sido hechos cercanos. We have Pero, become ¿a near. qué nos hemos acercado? Nos acercamos a 5 cosas. Nos acercamos a Cristo, a Israel, nos acercamos a Dios mismo y nos acercamos a todas las bendiciones de Dios. Todo esto ocurre en Cristo. Ahora estamos en Cristo. Nuestra posición presente es ahora en Cristo. Y no solo eso, sino también en la sangre redentora de Cristo. Cristo derramó su sangre en la cruz para nuestra redención. Y esa redención y esa sangre de la redención nos ha sacado del estado tan bajo en el cual estábamos y nos ha colocado en una posición superior. ¿Se dan cuenta? Fue la redención de Cristo que nos transfirió. Hoy día ya hemos sido transferidos por la sangre redentora de Cristo, así que ya no estamos abajo, sino que estamos en los cielos. Ahora estamos en Cristo. En Él nos hemos acercado a las mismas cosas de las cuales estábamos lejos. En Cristo, todas las cosas positivas son nuestras. Dios es nuestro, Israel es nuestro, el pacto es nuestro, las promesas son nuestras, porque ahora estamos en Cristo. Tenemos la salvación en vida y la redención, la que logró nuestro traslado de nuestra condición anterior a nuestra nueva condición en Cristo. Antes teníamos una posición inferior debido a que habíamos caído, pero cuando Cristo derramó su sangre en la cruz por nuestra redención, su sangre nos sacó de nuestra baja condición. Ahora que hemos sido trasladados a Cristo, gracias a su sangre, estamos en Él y estamos en los lugares celestiales. Ahora necesitamos darnos cuenta que fuimos salvos de nuestra condición caída por medio de la vida y fuimos trasladados de nuestra posición anterior por medio de la obra redentora de Cristo. Ahora disfrutamos de la salvación y participamos de todo lo que Dios es. Fuimos salvos para hacer la obra maestra de Dios, un poema que expresa su sabiduría, su diseño y su belleza. ¡Aleluya que fuimos salvos y trasladados! Ahora, ¿qué es el capítulo 2 de Efesios? Efesios 2 es un cuadro que nos muestra que hemos sido salvos de una condición lastimosa a ser una obra maestra en el plan de Dios.
Y no solo eso, sino que hemos sido transferidos de una posición tan baja para llegar a ser el nuevo hombre, la ciudadanía de Dios, la familia de Dios. Y es allí donde somos edificados como la morada de Dios. Esto es el capítulo 2 de Efesios. José Ramón, Winnesley dijo que somos la obra maestra de Dios, un poema que expresa la sabiduría de Dios. En el mensaje anterior mencionamos el versículo en Efesios 2:10, que dice que nosotros somos la obra maestra de Dios. Por medio de la obra redentora de Cristo, hemos pasado de una posición miserable a un estado elevado. De hecho, hemos sido hechos aptos para formar parte de la obra maestra de Dios. ¿No le parece que esto es algo maravilloso? Esto es algo que va más allá de nuestra capacidad para expresarlo con simples palabras. Somos la obra maestra de Dios. Una vez tuve una conversación con unos hermanos y les pregunté que cuál era la cosa más grandiosa que Dios había hecho. Yo esperaba que ellos me contestaran que los cielos y la tierra, pero en lugar de eso me contestaron que la iglesia era lo más grandioso. Si miramos el universo y todo lo que Dios ha hecho, podríamos pensar que es una obra maravillosa. Pero nada de esto se compara con la obra maestra de Dios, la cual es la iglesia. Para hacer su obra maestra, Dios usa personas que están en una condición lamentable, separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por medio de la obra redentora de Cristo y su preciosa sangre, Dios traslada estas personas a una nueva esfera y posición en Cristo para que lleguen a formar parte de su obra maestra, la iglesia, una nueva creación en Cristo. Esta es la cosa más grandiosa que Dios puede hacer. Winnesley también mencionó la palabra poema. La palabra griega que se traduce obra maestra en Efesios 2:10 es poema. Esta palabra significa aquello que ha sido hecho, una obra de artesanía o algo que ha sido escrito o compuesto como poema y que manifiesta la sabiduría y propósito del autor. Podemos decir que la iglesia es el poema de Dios, su obra maestra. Somos un poema que expresa la sabiduría infinita de Dios y su propósito eterno. Me siento completamente bendecido de poder formar parte de la obra maestra de Dios. Alabado sea el Señor. Estoy de acuerdo 100% con usted. Yo también me siento bendecido de poder ser parte de este poema. A la luz de Efesios y de las bendiciones espirituales que hemos recibido de Dios, podemos decir, hemos sido bendecidos por Dios en Cristo para llegar a ser su obra maestra. Dios ha hecho muchas cosas, pero ninguna de ellas es tan querida, tan preciosa, tan deseable y tan valiosa como la iglesia. ¿Qué obra puede ser mayor que esta? Es posible que muchos de nosotros pensemos que la vida de la iglesia es algo así como una cocina desordenada. Pero esto se debe a que no nos hemos dado cuenta que la iglesia es la obra maestra de Dios. La iglesia, como la obra maestra de Dios, es una entidad completamente nueva en el universo. Algo nuevo que Dios originó. Y no puedo más que decir aleluya, porque somos parte de la obra maestra de Dios. ¡Aleluya! Amén. Bueno, José Ramón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bendito sea el Señor por este ministerio y estoy agradecido por estar con ustedes y por invitarme. El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En este título
el amor de Dios se derrama sin límite en los creyentes. Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios. Presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. No se olvide de conseguir este libro, que va a ser muy valioso para su vida espiritual, El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.